En el nombre del Señor, recordar in the name of the Lord, to remember que el viernes aquí tuvimos un momento de una oración tremenda. that Friday we had a moment of tremendous prayer. Y tuvimos una enseñanza muy hermosa. And we had a beautiful teaching. Y recordábamos el número 7. And we remembered the number 7. Empezamos el año hablando del número 7. We ¿Cuántos se began the year recuerdan? speaking about 7 Porque estamos en el año 2017. because we're in 2017. Recordábamos que el 7 es año de perfección. And we remember that 7 is the number of Se perfection. nos decía que es año de la plenitud del Espíritu. And it said that is the year of the fulfillment of De the lo Holy Spirit, perfecto. of what is perfect. Y no quiero omitir nada, por eso tengo que mirar. And I do not want to omit anything because Decíamos que el número 7 es número sagrado. it's important. And number 7 is a sacred ¿Por qué el number. número 7 es sagrado? And why number 7 is a sacred ¿Cuántos se number? recuerdan? Los que How estaban many aquí el remember? viernes. Those who were here on Se les olvidó. Friday. El número 7 es sagrado porque es número de Dios. 7 is sacred because it's a number of God. Porque es el número de la perfección. Because it is a number of perfection. Es el número del It poder. is the number of power, De lo completo. of what is complete, De lo que implica reposo of what it implies a rest y perfección espiritual. and spiritual perfection. Escucha, amado, y como es un número And beloved, it is a number que implica perfección espiritual, that implies a spiritual hablando de perfection. madurez espiritual, Speaking about spiritual maturity. hoy vamos a tratar And today we're going to treat un mensaje a message encontrado en el libro de Apocalipsis found in the book of Revelation para 7 iglesias. for 7 churches. Para 7 iglesias. For 7 churches. Un mensaje, amado, A message, beloved, que tiene algo muy importante that has something very important que nosotros tenemos que tener en mente that we have to have in en mind estos tiempos. in these times. Porque es un mensaje para la iglesia, Because it escucha, is a message for the church de los últimos tiempos. of the later times. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Because we're living the later times. Y no es coincidencia And it is not a coincidence que este mensaje that this message se encuentra en el último libro de la Biblia, is found in the last book of the Bible. que es el libro del That is Apocalipsis. the book of Revelation. Ahora sí nos vamos a poner de pie. And now we are going to stand to our feet. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo going unos cuantos pasajes. To the book of Revelation. We're going to find some passages Porque necesitamos entender en los tiempos que estamos, amados. because we need to understand in the times that we're living. Tiempos In the finales. final times. Y Jesús no se equivocó And Jesus did not err en dejar este mensaje para estos tiempos. in living this message for this time. Porque Él conocía que la iglesia iba a necesitar Because he knew that the church was going to need esta exhortación, this exhortation, esta amonestación. this Vamos administration. primeramente a leer el capítulo 1, So we're going to read chapter 1. los primeros 3 versos. The ¿Cuántos first dicen 3 amén? verses. How many say amen? Dice la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, ¿y qué más dice? Y los que oyen, diga, y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué cosa dice? Y la guardan, ¿ok? Y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué razón? Porque el tiempo está cerca. En otras palabras, el tiempo está pronto. Es ya. Ahora, de ahí mismo, amado, vamos a avanzar al libro, ahí mismo, al capítulo 2, And there we're going to jump Verso to 7. chapter 2, verse 2 versos 7. 7. Vamos a empezar a ver el mensaje para 7 iglesias, 7 cartas. We're going to start hearing a message for 7 churches, 7 Y vamos letters. a ver lo que dice en el 2:7. And we're going to see what 2:7 says. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Avanzamos ahora al 2:11. And now we're going to go to verse 11. Vamos al 2:11. 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora pasamos a la iglesia de Pérgamo, que está ahí,
2:17. Now in Seguimos verse avanzando. 2:17, we continue to hear. Mire, advance. sigue el mismo mensaje. And it is the same message. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos ahora al mensaje de Tiatira, ¿ok? Al verso 26. Verse 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Y como yo también la he recibido de mi Padre, le daré la estrella de la mañana. Y otra vez está el mensaje. El que tiene, diga conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos al mensaje de Sardis. Vamos al verso 5. No, verse 5 in chapter 3. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras, ¿qué cosa? Blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A las iglesias, perdón. Y ahora vamos al mensaje de Filadelfia. Vamos al verso 12. In verse 12, Church of Philadelphia. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y nuevo, diga conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos al último mensaje, que es la iglesia de We're la gonna go to the Odisea. last message to the Esto lo encontramos en el verso 21. verse 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Repita conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Puede sentarse, a las iglesias. Y yo a la iglesia y a las iglesias. Lo que pasa es que dice a las iglesias, The thing is es that una it gran says verdad. to the churches, which is a great truth. Pero But todos sabemos we all know que realmente es un mensaje that truly it is a message a una sola iglesia. to only one church. Porque hay una sola iglesia. Because there is only one Es church. para la iglesia universal. It is for the universal church. Es para la iglesia en general. It's for the general church. Y estas 7 cartas And these 7 letters, fueron escritas a las iglesias they were written for the churches como ejemplo para toda la iglesia del Señor as an example for all the churches of the Lord que estaban en Asia Menor. that they were in Lower Asia. Estas iglesias, amado, And these churches, tenían que recibir un mensaje muy específico. they needed to receive a very special Porque message, Jesús specific conoce message. todas las cosas. Because Jesus knows all things. Y estas iglesias estaban yéndose por un camino errado. And these churches were going through an error way. Si usted en su casa tiene el tiempo, If you in your house, you have time, empiece a leer start to read lo que hay, what is lo que dice Jesús what Jesus says por medio del Espíritu through the Spirit a estas iglesias. to these churches. Y yo encontré que le habla a la iglesia de Efeso. And I found that it speaks to the church of Porque Ephesus es la iglesia descarriada. Oiga, because it's a church that is derailed, a Esmirna, to Smyrna, la iglesia sufriente. to the suffering church, A Pérgamo, to Pergamos, la iglesia mundana. the worldly church, A Tiatira, to Thyatira, la iglesia impenitente, the impenitent que church, significa terca, that means porfiada, stubborn, portioned, contumaz, that is hard-headed, obstinada. abstained. Y cuando usted escuche todo esto, And when you hear all of this, vaya analizando si no esto es lo que, hoy en día lo que vemos en la iglesia. start analyzing if this is not what we hear in church. El mensaje es para la iglesia de Sardis, The church, the message for Sardis, la iglesia que se muere. the church that is dying, Para Filadelfia, to Philadelphia, la iglesia que sirve. the church that serves, Y la última, and the last one, la Odisea, Laodicea, la iglesia apóstata. the 7 fake church. cartas 7 letters que eran dirigidas that were directed para ellas. for them.
No era una carta personal para el pastor. It was not a personal letter for the pastor. Eran cartas que se tenían que leer públicamente It was a letter that needed to be read a publicly toda la iglesia, amado. to all the church. Y mientras yo analizaba esto, And as I was reading on this, yo les puedo decir algo a ustedes. I was able to say something to ¿Usted you. quiere saber, conocer You la condición espiritual de la iglesia de estos tiempos? Want to know the spiritual condition of the church in these Porque times? este mensaje, Because this message, que son las últimas palabras de Jesús de that is advertencia the last words of warning from Jesus para la iglesia, for the church. y sabemos que son las últimas, And we know that is the last porque la ones encontramos en el libro de Apocalipsis. because we find them in the book of Revelation. Amado, Beloved, si usted quiere conocer if en you want estos to know tiempos, in this time, si usted tiene alguna duda if you have any doubt de cuál es la condición espiritual de la of iglesia, what is the spiritual condition of the church, ahí está. there it is. Ahí está el mensaje. There is a message. Ahí está la exhortación. There is an exhortation. Ahí usted se va a dar cuenta en el nivel There you're going to be able to see the level que Jesús miró a la iglesia en estos in which tiempos. Jesus saw the church Póngase a pensar and just start to think como Él how la estaba viendo. he was already Por seeing. eso necesita And that is why he needs dejarle estas cartas, to leave these letters donde les dice, amado, where he says lo que han hecho, what they have done, lo que han dejado de hacer, what they have escuche, stopped doing, y lo que deben hacer. and what they should do. Repito, I repeat, donde les dice where he says lo que deben hacer, what they should do, lo que han dejado de hacer, what they stopped from doing, lo que necesitan hacer. and what they need to do. Porque eso es lo que quiere Dios. Because that is what God wants. El mensaje específico de esto The specific message of this, es, amado, it is beloved oír, to diga oír. hear ¿Qué cosa? Lo What? que el Espíritu what the Spirit les dice a la says iglesia. to the church. Diga, es tener Say, oído. it is to have an ear. Este es un mensaje para la This iglesia que tiene oído. It's a message to the church that has an ear. Este es un mensaje para la iglesia que entiende This is a message for the church that understands los tiempos, the times, que conoce, amado, that know, beloved, la voz del Espíritu. the voice of the Por Spirit. eso lo especifica. And that is why he Por specifies 7 this veces. 7 times. El que tiene oídos, oiga. He who has ears, hear. Lo que dice quién? What? Who says? El Espíritu, amado. The Spirit, Lo que beloved. está hablando el What Espíritu the Spirit is a las speaking iglesias. to the churches. Es necesario, amado, escuchar. It is necessary to hear. Es necesario escuchar. It is necessary to hear. Y el viernes también And hablábamos. on Friday we Y also hemos estado spoke, hablando. and we were speaking ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? of what the book Vaya al of libro de Hebrews Hebreos says. capítulo Go 1. to the book of Hebrews chapter 1. No, el libro de Hebreos capítulo 1. The book of Hebrews chapter Y 1. veamos el verso 1 y 2 And let's read verse 1 and 2 para que entendamos el mensaje final so we can understand the final message para las iglesias. for the churches. Dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos días, nos ha hablado por quién dice ahí, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué tremendo. Hebreo nos está diciendo Hebrews is telling us que Dios ha hablado muchas veces that God has spoke y so de many muchas times maneras and in so many ways a los padres por medio de, to the parents los through profetas. the prophets. pero en estos postreros But in tiempos these last times, no ha hablado por quién, he spoke to us through por who? el Hijo, amado. Through the Son. Hoy no está hablando por el Hijo. Today he's speaking to us through the Son. En el Antiguo Testamento habló por los profetas, los padres. In the Old Testament, he spoke to the Hoy nos está hablando por el Hijo. through the prophets to the parents. Pero Now mire he's qué speaking hermoso to us esto. through his Son. Pero ahora el Hijo But now the Son, está diciendo he is saying, que ¿a quién tenemos que oír? to whom do we have to hear? Mire, al To Espíritu. the Spirit. Jesús hoy está Jesus, hablando today he is por medio speaking del through Espíritu Santo. the Spirit, the Holy Spirit. La pregunta es, And the question is, ¿estamos poniendo atención? are we paying attention? ¿Estamos escuchando en verdad? Are we really hearing? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque hay una respuesta que darle. Because there is an answer to give to him. Tenemos una respuesta que darle. We have an answer that we have to give Porque to him. normalmente Because cuando alguien habla normally when someone hay que responder. speaks, we need to respond no. or not. o cuando alguien habla con nosotros, usted Or se queda someone callado y no habla. speaks to you, do you just stand still? Porque para hablar se necesitan Because ¿cuánto? in order to Se speak, you necesitan need dos.
Two, Uno que habla one that speaks y el otro escucha. and the other one hears. Como ahora en este momento. Now today, not Nosotros like estamos right now, hablando. we are speaking, Pero ¿qué están haciendo ustedes? but what are you guys doing? Están escuchando. You guys are listening. Y Dios necesita una respuesta amado, And God needs an answer a lo que ha hablado tantas veces y de muchas maneras. to what He has been speaking about in so A many ways. todo lo que nos está hablando por medio del Espíritu. To what He is speaking to us through the Spirit, Especialmente en estos tiempos. especially in these times. Y no puede haber una indiferencia. And there cannot be any indifference. Y no podemos quedarnos como que si no estuviéramos escuchando. And we cannot stand like if we're not listening. Por eso es necesario. And that is why it is Por necessary. eso se los dice a estas iglesias. And that is why He says it to these El churches. que tenga oídos. He who has an ear. Aquí lo importante es tener qué cosa. The important Dígale a su hermano. the important thing here Y is to dígaselo a have usted an misma. ear. Tengo que tener oído. I have to have an ear. ¿Y Repeat qué that to tipo de yourself. oído? ¿Es este? And what type of ear? Es el oído Is it this espiritual. one? No, it is a spiritual ear. Porque normalmente Dios a todos nos ha dado audición. Todos Because podemos oír. normally God has given us audition. A no We're ser que able to tengamos un hear. problema o una enfermedad. Unless we have a Pero problem todo el or an mundo, illness. But Dios lo everyone, capacitó. God enabled them. Le dio este aparato para oír. God gave them this apparatus to hear. Para oír. To hear. Pero lo que Él pide But what He is no es asking simplemente, amado, que is not escuchemos, simply to que hear, oigamos, to listen, sino que pongamos but atención. to pay attention. Como nosotros a veces le hablamos a nuestros hijos. As we speak to our children, ¿Cuántas veces nos hemos hallado nosotros how many times have we found ourselves diciéndole a nuestros hijos, saying to our children, dándole instrucciones? giving them an instruction? ¿Estás escuchando? Are you hearing? ¿Oíste lo que te Are you dije? listening? Did I hear what I said to you? Amado, con eso le estamos diciendo, no le estamos preguntando si me oyó, With that, we're not saying, did you hear me? porque estoy segura que me está escuchando. Because I'm sure that He's hearing Lo que me. yo quiero decir cuando le estoy preguntando, ¿me estás What I escuchando? want to say when I'm speaking to Him, Lo que realmente queremos decir como padres, what really as parents I want to say ¿estás entendiendo? is, are you ¿Tienes claro understanding? lo que te estoy diciendo? Is it clear what I'm telling you? Porque no se trata nada más de oír. Because it's not just about hearing. Hay que prestar We atención. need to pay attention. ¿Y sabe cuándo nos And- damos cuenta si realmente nos escucharon? Do you know when we notice when if they Por listen? los resultados. By the results. Si realmente If escucharon. truly they heard, Porque ellos dicen, Because- como todos nosotros, they said, as all of us, cuando escuchamos palabras, when we hear a word, todos nosotros siempre decimos amén. we all say amen. Amén, porque Amen. oímos amén. Amen, because we're hearing. Pero qué tan cierto es ese But how amén? certain it is. Porque a veces pasa con nuestros hijos, amados. Because sometimes Dicen, it happens with our children. It dicen que says, sí. they say yes. pero los resultados, lo But que nos, the a la results, instrucción que le the hemos dado, instructions that we have given them, es todo lo opuesto a is lo que all the opposite tratamos of what we de try enseñarles que to teach hicieran. them to do. Por eso tenemos que tener cuidado. And that is why we need to be Somos careful muy ligeros that we are so light. Para cualquier cosa to- decir amén, For anything, say amen. amén o Amen no. or not. Hoy la iglesia de todo dice And amén. today the church, it says, they say amen for everything. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque simplemente Because están, simply oyendo. they are just hearing, pero no están but escuchando. they are not listening. Y lo importante de And oír the important thing of hearing, es escuchar. it is to listen. ¿No le ha pasado a usted que cuando anda por la calle, Does it not happen to you when you're going down the generalmente street? por la calle, amado, hay mucho ruido? Generally, in the street, there's Usted a lot of escucha noise. diferentes ruidos, You usted está hear oyendo o no está many oyendo. noises. You're hearing, Usted right? escucha ruidos de carro, You hear noises from the personas que cars, conversan, people that you pero conversate usted with, but está escuchando con el aparato auditivo, you're hearing with this apparatus to hear, pero no está poniendo atención. but you're not paying attention. Pero si alguien But entre toda esa multitud que If usted puede someone oír, in the midst of that multitude that you're able to hear, le llama, they call you, inmediatamente usted ¿qué hace? immediately what do? Alguien me llamó, Someone called me. puso atención. You pay attention. Conozco a esa voz. I hear that voice. Alguien dijo mi voz. Someone said my Ahora, voice. ¿por qué usted pudo Now, entender que alguien lo llamó? why were Si you estaba able to escuchando understand if a someone mucha called gente, you? mucho ruido. You're around so many people and so many noises. Diga porque Because presté atención, I paid attention. escuché I heard. y escuché mi nombre. And I heard my Y name. cuando yo presto And atención, when I pay attention, puedo entender I'm able to understand lo que se está diciendo. what it is being said. ¿A cuántos de nosotros, amados? To how many Hace of tanto us, tiempo, beloved, so, El Señor nos viene llamando, so long that the Lord nos has viene been hablando, speaking to us. He's been nos speaking viene dando and instrucciones, giving us nos viene instructions diciendo lo que tenemos que hacer. and telling us what we must do. La pregunta es, And the question is, ¿estamos simplemente are we simply oyendo hearing
¿O estamos verdaderamente Or are escuchando? we truly just listening? No escuché amén. No escuché I didn't amén. hear amado. an amen. ¿Qué podemos decir What are we able to say sobre la importancia de escuchar a Dios? about the importance of hearing God O de saber escuchar a Dios. or to know how to listen to God? Verdaderamente, amado, la pregunta es, ¿sabemos escuchar a Dios? Truly, the question is, do we know how to listen to ¿Estamos God? escuchando a Dios? Are we listening to God? ¿Se están viendo los resultados de lo que yo estoy escuchando? Are the results being seen of what I'm hearing? Y tenemos listening? inmediatamente que autoexaminarnos. And immediately we need to examine ourselves Porque algo grande está pasando con la iglesia. because something great is happening with the church. Algo triste y lamentable está pasando con la Something iglesia. sad and lamenting is Con los happening with the church, ministros de Dios. with the ministers of God, Con el pueblo de with Dios. the people of God. Porque, amados, se están escuchando muchas cosas. Because, beloved, so many things are being heard Menos la palabra de Dios. except the word of God. Se está prestando atención a muchas cosas. Many things are being paid attention to. Por ejemplo, Like, for example, guerras, wars, rumores de guerras. rumors of wars, ¿Qué pasó esto acá? that this happened ¿Qué here, pasó esto allá? that happened over there. Y estamos prestando atención a And tantas we are paying cosas attention to so many things que verdaderamente no son importantes. that truly are not important, Como prestar atención as to pay attention a lo que el Espíritu le To está hablando a la iglesia. what the Spirit is speaking to the church. Amado, y créame que And esto es beloved, serio. believe me that this is serious. Que esto es muy serio, amado. That this is very serious Porque tenemos que aprender because we need to learn a escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. ¿Sabe que Juan 8:47 dice esto? John 4:48 says this. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. The one who is of God, he hears the word Repito, of God. And I el repeat que this. es de Dios, The one who is of God las palabras de Dios oye. hears the word of God. Pero por esto no las oís vosotros. But because of this, you Porque do no not soy de hear Dios. because you are not of God. Aquí había un problema. And here there is a problem. Habían algunos que oían, ¿por qué? There are some that heard because, Dígame, ¿por qué oían? why did they hear? Porque eran de Dios. Because they were of Pero God. habían otros que no oían But there were other ones who did porque not hear simplemente no eran de Dios. because simply they were not of God. Escuche, Hear. su oído todavía no había sido Their ears have not been limpiado con la sangre preciosa Yet de Jesucristo. cleansed with the blood of Christ. Porque es la sangre de Cristo Because it is la the que blood of destapa el oído. Christ, the one who Es la uncovers sangre the de ears. Cristo It is the la que blood te of lleva a Christ, oír the one who leads you to hear lo que es de Dios. what is of God. Por eso dice que solamente los hijos And that is why he says that only the children oyen hear los que son de Dios. those who are of God. Pero amado, mire qué triste. But beloved, look how sad. Aún habiendo hijos Even there being children que han sido bañados, that have been bathed, que su oído ha sido destapado para oír. their ears have been uncovered to hear. Porque dice la palabra Because the word of God que Él says no ha dado oído para oír. that he has given us ears to Corazón hear para entender, and ¿o a no? heart to understand or not. Dígame. Say amen. Escrito está, lo creemos. It is written and we believe it. Pero amado, But beloved, pero no estamos but escuchando. we are not listening. ¿Y sabe por qué no estamos escuchando? And you know why we're not listening? Porque mire, Because estamos tan ocupados, We are so busy estamos tan and entretenidos, we are so entertained estamos pendientes a tantas and we're cosas, attentive to so many things. estamos preocupados a tantas cosas We're so worried about so many things. y no podemos prestar atención a todo. And we cannot pay attention to everything. Porque usted puede escuchar muchos mensajes, Because you can hear so many messages. pero uno But one es el que verdaderamente se va a quedar. is the one that is going to truly stay. Y a veces, amado, And sometimes, beloved, teniendo el oído, having the ear no se está escuchando. is not being heard. Teniendo el oído. Even having an ear. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay muchos que se están acomodando. Because there are so many that are being accommodated. Hay muchos que están entretenidos. There are many that are ¿En just qué está entretenida la iglesia? that are being entertained. Piense, amado, ¿en qué está entretenida la And iglesia? what is the church being entertained on? Hay muchos que Think se about han it. dormido. There are many that have been already slept. Hay muchos que están, pero no sé, esperando no sé qué cosa. And there are others that Que are just acontezca. waiting. I don't know what to happen. Hay muchos que están perdiendo la fe. And there are others that are losing faith. Hay muchos, amado, There are many que están demasiado that are ocupados. way too busy. ¿Sabe cómo? You know how? Como pasó en los tiempos de Noé. As it happened in the time of Noah. Hubo un mensaje, amado, There was a message por muchos años, for so many years a través del profeta, through the prophet que entraran
to enter. Diga que entrara. To enter, say to Estaban enter. llamados a And they entrar. are called to enter. Iba a venir un diluvio sobre la tierra. A rain was going to come upon the earth, Algo a que ellos no flood. estaban mirando. Something that they were not looking. Algo que ellos no conocían. Something that they did not know of. Pero había un hombre de Dios But there was a man que of estaba dando God una advertencia. that was giving out a warning. Hoy es el Espíritu de Dios que And está dando una today, advertencia. it is the Holy Spirit of God that is giving out a warning A que oigamos to hear, para que podamos entrar en el arca. to be able to enter into the ark. Porque esta vez no va a venir un diluvio. Because this time, a flood is Va a not going llover to come. fuego del cielo, amado. Fire is going to rain down from Pero en heaven. ese tiempo, But in that time, como lo dijo Jesús, as Jesus said, mire lo que dijo Jesús. and look at what Jesus says. Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Vaya conmigo, amado. Vaya al libro de Mateo. Mateo Go to the book 24, of Matthew, 38, Matthew 39. 24. Porque es la palabra lo que tenemos que oír. Because it is the word of God that we need to hear. Es al Espíritu por medio de la palabra. It is the Spirit through the word. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta qué cosa que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, estaban entretenidos. Look, they were entertained. No tenían tiempo para oír. They didn't have any time to hear. Jóvenes Young people, guys, estaban they entretenidos. were entertained. No tenían tiempo. They didn't have any time. Distraídos. They were distracted. Esto estaban comiendo y bebiendo. These were eating and drinking. Estaban casándose, estaban And they were getting entretenidos, married. And they were felices. entertained so happily Hasta until el día que no entró en el arca the day that Noah entered into the y ark la puerta se cerró. and the door closed. Y de esa misma manera va a ser la venida del Hijo del In the Hombre, same amado. way is the coming of the Lord. Por eso es importante escuchar. And that's why it is important to hear. Escuchar. To hear. Dice, y no lo busque, dice Proverbios 1:5. And Proverbs 1:5 says, El sabio oirá y crecerá en conocimiento y inteligencia adquirirá y habilidad. the wise Repito, will hear and he will el acquire sabio intelligence. oirá. ¿Quién es el que va a oír? Who is the one that's going to hear? Y mire, cuando oye dice, And look, when he hears, crece en he grows crecimiento, in knowledge, en in inteligencia intelligence, y adquirirá y va a and tener he will inquire and he will have habilidad. ability. Proverbios 19:20, Proverbs jóvenes, 19:20. si oímos, If we hear dice, escucha el consejo the advice y acepta la and corrección accept the correction para que seas sabio so that you may be el wise resto de los días. the rest of your days. Repito, escucha I el repeat, consejo, hear the advice acepta la corrección and accept the correction para que seas sabio el resto de tus so días. that you may be wise for the rest of your days. ¿Sabe que la relación And do you know that the relationship que puede existir entre Dios y el hombre that there could be between God and men está basada solamente en una sola cosa? is based only on one thing? Y dile a tu hermano, And tell your brother, en aprender a oír. in learning to hear, learning to Aprender listen, a oír con learning los to oídos del listen espíritu, with the con el oído ears, espiritual. with the spiritual ears. Porque Dios nos dio oído espiritual. Because God has given us Amado, spiritual la ears. relación Beloved, the para que tú relationship no te duermas, so that you may not para sleep, que tú no te canses, so that you may not grow tired, para que tú estés lleno del so espíritu, that you may be full of the para que Spirit, tú vivas un so that evangelio you may live en a madurez, gospel in maturity, en victoria. in victory. Consiste en una sola cosa, It consists of only one en thing, aprender a oír, into learning que how es la to listen. recomendación para estos tiempos. That is the Lo recommendation que el of this time, Espíritu dice. what the Spirit is saying. Pero cuando dejamos de oír, But amado, when we stop listening, es cuando nos distraemos, that is when we get es distracted. cuando nos dormimos, That is when we sleep. cuando dejamos de oír, When we amado, stop from hearing, beloved. es cuando estamos en peligro, It is when we are in danger. porque todo el mundo está hablando Because the whole world is speaking. y todo el mundo está diciendo And the whole world is saying diferentes cosas, different things. muy diferente a lo que el Espíritu está hablando en estos tiempos. Very different from what the Spirit is saying in these ¿Cuántos times. dicen amén? And how many say amen? Diga, tengo que aprender a oír. And say, I have to learn how to hear. Listen. Mire lo que tengo aquí yo escrito, amado. Es importante discernir y decidir. It is important to discern and, Escuche, es importante discernir y decidir. and to decide. It is important to discern and ¿A qué le decide. vamos a prestar atención? Who are we going to pay attention to? ¿A qué le vamos a prestar atención? To what are we going to pay attention to? ¿A las noticias? To the news?
que no dicen nada bueno, that do not say anything good, a los rumores de guerra, to the rumors of war, a los grandes terremotos que se están oyendo. to the greater earthquakes that we're ¿Acaso hearing todo esto ya no fue anunciado? about? All of these are were not already announced. ¿A qué le estamos apretando atención, amado? What are we paying attention to, beloved? ¿Qué está ocupando What is ese lugar de occupying atención en nuestras vidas? that place of attention in our lives? Tenemos que escuchar And we need to listen. y escuchar, amado. And to listen, beloved. ¿Sabe lo que significa? And you know what this means? Daniel, es hacer caso. It is to, Escuchar Obey. según la palabra according to the word, es obedecer. it is to obey. Escuchar según la palabra And to es hear, accionar, it is to es action. hacer algo. It is to do Porque something. cuando uno escucha, Because when one hears, hay algo que hacer. there ¿O is no? something to do or not. Algo se tiene que hacer. Something needs to happen. Algo se mueve en Something nosotros. moves inside of us. Cuanto más, amado, How cuando much estamos more, escuchando beloved, when we are lo que el listening Espíritu le That the dice Spirit a la is iglesia. saying to the church. ¿Y usted sabe lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia? And you know what the Spirit is saying to the church? ¿Usted quiere saber lo que el Espíritu le está diciendo a la Do iglesia? you want to know what the Spirit is saying to the church? Venga, vamos a la palabra. Look, come. Let's go Vamos to a the la word. palabra. Vaya al libro de Apocalipsis. Let's go to the book of Revelation. Venga conmigo y usted va a oír lo que And está diciendo el Espíritu. We're going to see what the Spirit A is la saying iglesia. to the church. Porque, amado, Because, beloved, necesitamos we need to escuchar. listen. Mire lo que le está diciendo. And look at what he is Mire saying. lo que le dijo aquí a la iglesia de Éfeso. And look at what he said to the church of Ephesus. Verso 2. In verse 2. Capítulo 2, verso 2. Chapter 2, verse 2. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero mire lo que le dice aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y, ¿qué dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras, por si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no tuvieras, ¿qué cosa? Arrepentido. Hay un llamado, amado, There is a calling here, beloved. al arrepentimiento. Y vamos a una más To para que usted repentance. vea. And we're going to go to another one so you may Vamos see. allá a la iglesia de Esmirna, que es la segunda. We're going to go to the second church with the Smyrna church. No, yo quiero que pasemos, amado, a la de Pérgamo, porque aquí hay un llamado tremendo Rather, I want us to go de arrepentirse. to another church that Vamos has al a greater verso- calling of al verso repentance. 13. To verse 13. 2:13 2:13. dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, diga pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué cosa? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado también aquí? Arrepiéntete. Pues si no vendré a ti, ¿cuándo? Pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mire, y otra vez Look. aparece abajo la recomendación. El que tiene oídos, And the oiga. recommendation appears again. Y Those por who el have tiempo, amado, ears no and podemos hear. seguir. And because of the time, we're not. Porque a we can't cada continue una de esta because iglesia, to every one of these churches, excepto a dos, except to two, son they are llamadas called a oír to hear con la necesidad de arrepentirse, with the need amado, of repenting, beloved, de arrepentirse of repenting por lo que están for haciendo, what they are doing, por la conducta for the conduct que se está moviendo entre ellos. that is moving in the midst of them. Y esa recomendación, And that amado, recommendation, beloved, es para toda la iglesia del Señor. it is for all the churches of the En Lord. otras palabras, diga, In other words, you can say esa recomendación that recommendation es para mí. is for me. Amado, y escuchar And beloved, to hear y reconocer lo que está pasando, and to porque dijeron recognize amén, what is happening because you guys said y amen. no hacer nada. And not to do anything, Repito, I repeat. y no hacer nada and not to do anything. es un gran pecado. It is a great sin. Diga, escuchar
say to listen y saber and to know lo que está pasando what is happening y no hacer nada and not to do anything, es pecado. it is a sin. Tenemos que hacer algo. We need to do something. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? And what do we need to do? Quiero saber si están escuchando. And I want to know if you're listening. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What do we need to ¿Cuál do? es el consejo del What is the Espíritu? advice of the Spirit? Oír, To listen. oír To listen. lo que el Espíritu What the Spirit les dice a la iglesia. is saying to the church. Amado, hay algo hermoso en oír. Beloved, there is something so beautiful Hay in hearing. promesas de Dios There's en a oír. promise of God in listening. En oír al In Espíritu listening to the Spirit, hay victoria. there is a victory. El oír, In listening, amado, beloved, aunque no lo entendamos todo, even though that we don't understand es it all, una gran bendición. it's a great blessing. ¿Sabe que si la iglesia de estos And tiempos do you know that if the church of this estuviera time, escuchando that they would listen lo que dice el Espíritu, what the Spirit is saying, ¿sabe cuál sería su condición? you know what the condition would be? Una condición de llenura total. A complete fulfillment. Porque ahí es donde quiere llevarnos el Espíritu, por eso nos llama a escuchar. Because that is where the Holy Spirit wants to lead us to. 7 años de plenitud, 7, the year of fulfillment. perfección espiritual. Perfection, spiritual perfection. ¿Cómo podemos llegar a la perfección How can we espiritual? go to the spiritual perfection? ¿Cómo vamos a How llegar can we lead a lo que Dios tiene preparado? to what God has Porque Dios va prepared? a hacer lo que tenga que hacer. Because He's going to do what He has to do. Y solamente con los que oyen. And with only those who are listening. Pero es insistentemente esto. But it is insistingly on this Tenemos que aprender a oír. that we need to learn how to hear, how Amado, to yo no sé si listen. usted ha aprendido a oír. And beloved, I don't know if you learn how to Examinémonos. Yo listen. Let us necesito examine. saber. I need to know. Con esta enseñanza With this entender teaching to understand si ciertamente estoy if oyendo truly I am listening. lo que el Espíritu me dice. What the Spirit is telling me. Me está diciendo que sin santidad no veré a Dios. It's telling me that without holiness, Me está I won't be able to diciendo see que si me God. It's falta la telling me fe, that if I'm lacking faith, Amado, no voy a alcanzar el beloved, I'm propósito. not going to reach the purpose. Si me falta la If fe, I am lacking faith, voy a dejar de esperarlo. I'm going to stop from waiting on Him. Él me está diciendo, He amado, is telling me, por el beloved, Espíritu que está a las through the puertas, Spirit that is at the doors, que tengo que that I santificarme. need to sanctify myself. El Espíritu me está diciendo, The Spirit amado, is telling me, beloved, que tengo que obedecer. that I need to obey. El Espíritu por la palabra The nos está Spirit through the llamando Word, He is calling me a unirnos, to unite a us, amarnos. to love each other. Amado, ¿cuántas cosas nos está diciendo el Beloved, Espíritu so many Santo? things the Holy Spirit is telling us. Pregunto una vez más, And I ask one more time, ¿hay unidad en la iglesia del Señor? is there unity in the church of the Lord? ¿Se está viendo la santidad en la iglesia del Señor? Are you able to see the holiness in the church of the Lord? ¿Hay paz en la iglesia del Señor? Is there peace in the church of the ¿Hay Lord? gozo? Is there en la joy iglesia del Señor? in the church of the Lord? Porque es lo que el Espíritu Because está hablando. that is what the Spirit is saying. Está hablando de He's gozo. He's speaking about joy. Está hablando de paz, no importa lo He's que speaking pase. about peace no matter what happens. Está hablando de fe. He's speaking about faith. Está hablando de unidad. He's speaking about unity. Está hablando de amor. He's speaking about love. ¿Se está oyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia? Are you listening to what the Spirit is saying to the church? Usted está transmitiendo a otro You're transmitting to someone lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. what the Spirit is speaking to the church. Si todo el tiempo estamos diciendo amén, If amén. at all times we're saying amen, amen, Y no amen. es amén a lo and que se está it diciendo is not ahorita. amen to what is being said right now. Es amén cuando nos dicen que vamos a tener grandes It cosas. is amen when we're going to have great things, Que vamos a hacer that we're milagros. going to do miracles. Todo el mundo puede decir amén a las buenas Everyone noticias. is able to say amen to the good news. Pero cuando vienen noticias opuestas, But when opposite news come, ¿qué se está haciendo? what is being done? ¿A quién estamos escuchando en Who are realidad? we truly listening to? ¿Qué tipo de profetas? What type of Los prophets? que hay en estos tiempos, los falsos. In these times, the false Porque hay prophets, falsos because there are profetas false prophets anunciando here, un evangelio distorsionado, aguado. speaking about a false doctrine and lukewarm Y hay doctrine, multitudes escuchándolos. gospel. And there's a multitude Hay of muchos listening to these. escuchando. There are many listening, Palabras ligeras, livianas. light words, Palabras que no llevan a nada. words that do not lead them to Su camino es nowhere. perdición. Their ways are to getting lost. Pero, amado, hay una iglesia But beloved, there is a church que está poniendo atención. that is paying attention Porque quiere agradar. because they want to please. Porque sabe que es tiempo de Because Maranata. they know that Denle it's un time for aplauso al Maranatha. Señor. Give an applause to God. Tiempo de And Maranata. it is the time of Maranatha. Las palabras del Espíritu para la iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de hoy, de estos tiempos. The words of the Spirit to
to the church when it's in these times son palabras duras. are hard words. Porque leímos alguna de ellas, no hay tiempo para todas. Because we read all of them, and there's not time for every one of them. Son palabras duras. There are hard Fuertes. words, strong words. Pero sabes, son palabras de But you amor. know, those are words of love. Porque hay un error a veces. Because, beloved, there is an error. Creemos que las palabras de amor Sometimes that we think that the words of love, tienen que ser las palabras dulces, there needs to be sweet words, las palabras suaves, soft words, las palabras words adornadas, that are bonitas, adorned, beautiful, que no hagan sentir mal a that nadie. don't make them feel bad Que to no lastimen anyone, a nadie. that do not hurt anyone. Pero déjeme decirle, But let amado, me tell you, beloved, las verdaderas palabras de amor that de the true Dios, words of love of God, donde verdaderamente se manifiesta el amor de Dios, where the love of God is manifested, es en las palabras duras, it is in the hard words, como las que les da cada una de estas iglesias. like the ones that He gives to these churches. Es en las palabras fuertes, It is in the strong words. porque es en la palabra fuerte Because why is it in the strong donde words? Él produce en ti esencia. Because that is where He produces essence. Es en la palabra dura, It is in the hard word, fuerte, strong, donde Él produce en ti where He naturaleza produces in you nature de lo que tú eres. of what you are, Un hijo de Dios, a son of God, un santo de a Dios. holy one of God, Es la palabra la It is the fuerte la word, que te despierta the one who wakes you up, the strong word, para que Él pueda hacer en ti so that He may be able to do in you lo que Él necesita. what He needs. Un varón conforme, A man that is according, un hombre de Dios a conforme man of God that is a la according to estatura del varón the perfecto. statue Lo que Dios busca es una of the iglesia perfect man. madura, And what He's seeking for is a mature church. una iglesia, A church, amado, beloved, completamente that is madura. completely mature. Y la única forma de And llegar ahí the only way to get there es is oyendo lo que el Espíritu dice, to hearing what the Spirit is saying, no siendo indiferente, not being indifferent, no saliendo de aquí not leaving from here, siendo lo mismo, amado. being the same thing. Tenemos que cambiar. We need to change. Cuando oímos When we la hear palabra the word, produce, the word la palabra produces, the word cambia, changes, la palabra lo hace the todo. word does everything. Tenemos que oír. We need to hear. Dice la palabra de The ella word of misma. God of it Los says, cielos y la tierra the heavens pasarán. and earth, they will Pero pass, diga conmigo, but pero with me, su palabra, toques el corazón. touch your Su heart, palabra but no his pasará. word Su palabra está en will mí. not pass. Yo la His he word is in me. oído I have heard it, y tengo que seguir oyéndola. and I need to continue to hear it. Tengo que Listen to seguir it. I need escuchando la instrucción to continue to listen que el to the Espíritu instruction tiene of what the Spirit has para cada uno de nosotros. to every single one of us. Tengo que decirle, amado, con esto casi voy terminando. And with this, beloved, I need to tell you Hay muchas razones that there are many reasons por las cuales by which, necesitamos, amado, necesitamos. beloved, we need to, Señor, necesitamos, por el Espíritu necesitamos by the Spirit, we estar need, presto, nuestro oído we need afinado, our ears to be tener los sentidos keened. bien, We need amado, to have our afinados, ears well agudizados, keened para oír a quien nos está hablando, to para hear no who is hearing, confundirnos, who is speaking to us, para to no not be desviarnos. confused, to not be porque hay mucha derailed. confusión en Because estos there's so much tiempos, hay confusion in these confusión. times. There's so much Se confusion, están oyendo muchas and voces, so many voices are por being eso el heard. mensaje es claro, es And that's why the específico. message is clear and La specific. advertencia The warning para la iglesia de este tiempo es clara, oír, for the church of this time, it is to hear, to listen, Pero no se quiere oír, amado. but they don't want to listen, beloved. No se quiere oír They don't want to listen porque nadie quiere el compromiso. because no one wants the compromise. No se quiere oír They don't want to porque listen cuando se oye a because Dios hay una when you hear responsabilidad. God, there is a responsibility. No se quiere They oír don't want to hear porque sabemos because we que hay know que pagar un precio. that we need to pay a price. Los apóstoles oyeron a Jesús. The apostles heard Los apóstoles Jesus. oyeron el evangelio. the apostles heard the gospel, Y mire cómo terminaron cada uno de ellos. and look at how every one of them ended up. Tuvieron que dar la vida. They needed to give their life away Porque oír a Dios, because to listen to God, para oír a Dios, to amado, listen to God, beloved, hay que dar la vida. you need to give your life. Los antiguos la dieron. The ancient ones Hoy Él gave it quiere up, and today Que nosotros demos la vida. it is well for us to give our lives, Renunciando a nuestro yo. giving up to ourselves, Renunciando a nuestros Giving placeres, a up nuestros to delitos, our delights. a nuestros caprichos. to our desires, Renunciando a lo que sabemos que no es de Dios. renouncing to what is not of God. Si hay un precio que nosotros tenemos que pagar en este tiempo, If there is a price that we need to pay in this time, oyendo la voz de Dios, listening to the word of God, es decir, it is to say tenemos we need to que seguirlo. follow Him. Amado, tenemos que We seguirlo. need to Tenemos que continue. seguirlo. We need to follow Him.
Dice la palabra The word says que la oveja oye. that the sheep hears ¿La voz de quién? La whose voz del voice? pastor, The voice la of the voz del pastor, gran pastor. the voice of the great pastor. Tenemos que oírla, We need to hear it. pero al oírla But in hearing it, vamos a adquirir un compromiso, we're going to acquire a compromise, una responsabilidad. a responsibility. Porque el que oye a Dios Because the one who hears God tiene que hacerse responsable. needs to make himself responsible. Responsible. Hay gente que no quiere oír a Dios There are people that do not y ha want to hear dejado de oír a God, Dios and they stop from listening to God porque no quieren hacerse responsables, no quieren because they hablar. don't want to be responsible and they don't want to speak. Muchos se han vuelto neutrales, Many have become neutral, que ni frío, that que ni nor caliente, hot nor cold, que ni acá, neither here, y están oyendo todo y and they're recibiendo hearing todo. everything and receiving everything Porque no quieren pagar because el precio, they amado. do not want to pay the price, beloved. La iglesia se ha The acomodado de church tal has manera, accustomed in such a way, se ha habituado has abided a lo que se está habited diciendo to what is being said, sin Without mirar, amado, sin looking, mirar without looking lo que está pasando. what is happening. Y dígame que si lo que está pasando en estos tiempos no es serio. And tell me if what is happening right now is not serious, Amado, beloved. y no And not, habremos terminado nuestra obra we have not finished our work hasta que vayamos con el evangelio hasta lo último de la until tierra. we go to the end of the world, Hasta lo preaching último the de la gospel tierra. until the end of the Y world. para llevar el And in evangelio order hasta to- lo último de la tierra. To be able to go out giving up the gospel, Si usted preaching quiere the que lo gospel, if oigan, you want them to hear, Si usted quiere que lo oiga un if you familiar, want a family member to hear this, si usted quiere if- que lo oiga el mundo, if you want the world to hear this, escuche, si usted quiere hear que it. lo oiga, If you want them to hear ¿qué es lo que this, primero tenemos que hacer? what is the first thing that we need to do? Escuchar, To hear it, obedecer, to obey, entender, to understand, estar to be apercibido. perceived. Porque no vamos a ir a hablar, Because we're not going to go over there and a speak esperar que nos escuchen, to wait for them to hear, to listen to, si ni siquiera to nosotros us. estamos escuchando. If we ourselves are not listening, ¿Cómo podemos pretender, amado, que nos escuchen? how can we pretend for them to listen to us? ¿Por qué no nos Why? escuchan? Why do they not listen to us? ¿Qué está pasando con la What iglesia del is Señor? happening with the church of the Lord Que tampoco está siendo escuchada. that is still not being heard? Ni siquiera por el Espíritu Santo cuando estamos orando por sanidad. Not even by the Holy Spirit when He's Cuesta tanto saying, speaking about que caiga una healing, unción y sean sanos los enfermos. that an anointing may fall and the sick may Cuesta be healed. tanto, amado. It is so hard Que el pueblo se una a orar, a that the ayunar. people may gather up and pray and ¿Cuántas cosas fast. cuestan para How Dios? much things are costly to God? Porque la verdad, amado, es que no estamos escuchando. Because truly, beloved, we're not listening. Hay que ayunar, amén. Hay que orar, We amén. need to pray, amen. Pero a We la need hora to de la fast, hora. amen. But when the hour comes, A la hora de la hora. when the hour comes, No escuché un amén. I did not hear an Denle un amen. aplauso a Dios. And give an applause to God. Escuchar significa, amado, And to listen means, beloved, prestar sincera atención to pay sincere attention a la persona to the person y a cuanto ella pueda expresar. and as much as that person can express. Y ese es el Espíritu Santo, amado. And that is the Holy Spirit, beloved. Escuchar To listen significa comprometerse activamente means to actively compromise yourself en la comprensión in the comprehension de lo que esa persona desea comunicar. of what that person desires to communicate. Y repito, esa persona se llama Espíritu And Santo. I repeat, that person is called Holy Spirit. Escuchar To listen significa means escuchar juntos a Dios to listen together to God en el interior in the interior y captar los caminos and to capture the ways que Él muestra. that He is showing. Escuchar significa To listen means reconocer to recognize que cada uno tiene una personalidad única that each one has an individual e personality irrepetible, and is not repeatable. pero hay un maravilloso But there is a marvelous llamado personal personal calling de Dios. of God. Y ese llamado solo se atiende And that calling is only attended si estamos escuchando. if we are listening. La pregunta es, The question is, ¿a qué te ha llamado Dios? what has God called you? ¿A qué te ha llamado Dios? What has God called Si tú you? escuchaste a lo que te ha llamado Dios, If you have listened to what God has been Tienes que calling estar you, haciendo lo que Dios te ha llamado. need to do what God has been calling Diga you to amén. do. Say amen. amén. Amen.
Si tú has escuchado if you have heard a lo que Dios te ha llamado, to estás what God has been haciendo. calling, are you doing? Ahí está el problema, amado. Estamos That is where the haciendo. problem is. Muchos de nosotros Many estamos of haciendo lo us, que queremos we're hacer. doing whatever we want to do. Cuando Dios te ha llamado para algo When God called you específico. something that is specific, Si tú escuchaste if- para lo que te llamó, if you heard prepárate to what God has para lo que te ha llamado. what God has called No you te to, prepares para otra cosa. do not prepare yourself for something Ni else. pretendas otra Do cosa. not even pretend something El que else. tenga oídos, The one who oiga has ears, lo que el hear Espíritu le dice a la what the Spirit iglesia. is saying to the churches. Porque si cada uno hace lo que Dios Because if everyone does what le ha God llamado a hacer en su has llamamiento, called them to do in their calling, las cosas, amado, the things, beloved, van a ser diferentes. are going to be different. Escuchar significa ponerse a disposición To listen is to put yourself at a disposition de otro. of someone Y else. este otro se llama Espíritu And Santo. that other one is called Holy Spirit. Abandonando los propios deseos, Abandoning your own desires, problemas, preocupaciones problems, worries, e intereses. and interests. Eso es escuchar con atención. That is to listen with attention. Escuchar To hear es ser is to do yo mismo myself. en función de otro. Mire qué lindo. Put myself in function towards others. Y ese otro se llama Espíritu Santo en nosotros. And that other one is Porque Él es called el que Holy nos Spirit dirige. inside of us because He is the one that A directs él us. fue que Jesús le dijo, He's the one that Jesus told to os enviaré un consolador, es necesario que yo me vaya. us that He was going to send a Él os counselor llevará to guide us. a He toda justicia y a toda will guide verdad. us to every justice ¿De quién estaba and every hablando? truth. Who is He? Who Me was tengo He que ir, speaking about? I porque need yo to no puedo leave quedarme. because I cannot stay. Yo tengo que entrar allá. I need to enter there. Pero voy a dejar uno But igual que yo. I'm going to leave another one just like me. Para que no me extrañen. For you guys not to miss me. Para que no crean So que yo that abandoné mi trabajo. You guys won't think that I have abandoned my work. Yo me tengo que ir. I need to leave. Pero voy a dejar a But uno I'm going to leave one exactamente that como is yo. exactly like me. ¿Y saben? And you know what? Él. He, Todo lo que oiga, dice la palabra. everything that he hears, the word Todo of lo God que says, oiga de mi Padre y de mí, everything that he says of my Father and me, los hará saber. he Todo, will, todo. he will let you know Por eso everything. era necesario everything. que se fuera. And that is why it is necessary for Por him to eso leave. es Él That is why it is he, el que hoy le habla a la iglesia. the one who speaks to the church. Y vuelvo y repito, And I repeat, amado, y grábenselo. beloved, and El que engrave tenga it, oídos, the one who has oiga. ears, hear, diga, oiga, escuche hear, lo que el listen. Espíritu dice a la iglesia. What the Spirit says to the church. Escuchar. And it is Mira to dónde nos lleva a hear. escuchar. And look what it says. Escuchar to hear, invita a tener fe to hear invites us to have faith en otro. in someone else. Amado, ¿y qué es necesario en estos tiempos la fe? Beloved, and how much more is Escuchar needed me va a in llevar this a tener time, fe our faith. en Here, aquel listening leads us to have faith in que me He, quiere dirigir. the one who wants to En direct aquel us. que no puedo de ninguna manera. In the one that in no way contristar. I cannot En contrite. aquel que de ninguna manera In the way that in no way puedo apagar. I can quench. Pero la fe But the faith, lo va a hacer vivo en mí. He's going to do it alive in me. La fe confiando en Él. The faith, trusting in Him. Porque estoy escuchando. Because why am I hearing? Escuchar, To listen, por lo tanto, by which, y esto me maravilló, and amado. this marveled me, beloved, Escuchar, to listen, que es poner atención, which means to que es pay attention, obedecer. which is to obey. es simplemente It is simply amar a otro. to love someone else. Hello, Hello? ¿alguien me escuchó? Did someone heard me? Escuchar cuando tú escuchas, When you listen, when you hear, cuando tú atiendes, cuando when tú you prestas attend, atención, when you pay attention lo que estás diciendo to what you're saying, es que estás amando to the one who al you're que estás loving, escuchando. Den un aplauso who a are you Dios. listening to? Who are you loving? Es que estamos amando, amado, estamos amando. The one who we are loving. El Espíritu Santo necesita ser amado. The Holy Spirit needs to be loved. Tenemos que escucharlo, We need to hear Him. amado, respetado, Beloved, respect Him. oído, To hear seguido. constantly. Lo necesita, amado, He needs it, porque beloved. eres la promesa. Because Él He es is the la promise. promesa para He is the nosotros. promise for us. Es necesario, amado. It is needed, beloved. Voy concluyendo. And I'm going to conclude. ¿Sabe que se decía que el número 10 You know that number 10 representa orden divino? ¿Cuántos se recuerdan al represents comienzo del divine año? order. El número 10, orden divino. Number 10 represents El divine número 7, order. perfección. Number 7, perfection.
Perfección y plenitud del Espíritu. Perfection and fulfillment of the Spirit. Perfección y plenitud del Espíritu. Full fulfillment of the Spirit. Y Number estamos 7. And we are casualmente en el año 2017, casually in 2017, donde el mismo Espíritu where the same Spirit quiere wants que haya plenitud de Él that there en may be nosotros. a Diga, complete plenitud de Él en nosotros. fulfillment of Him in us. Y plenitud de Él And en complete nosotros, fulfillment of Him in us. ¿sabe lo que significa? You know what that means? ¿Quieres saber lo que significa? You know what that means? Es simplemente llenura. It simply means Ya no va a haber fulfillment. There's not going to otro be Pentecostés. any another Porque ya Pentecostal, aconteció. because it Esa already promesa happened. ya fue cumplida. That promise was already fulfilled. Ya hubo un derramamiento. There was already a fulfillment, Pero la iglesia que aquí está hablando, the la church que le in habla a which Jesús por el he's Espíritu, speaking to through the Spirit, la que tiene oídos para oír, the one who has ears to hear, para poder arrepentirse, to be able to repent, para vencer, to overcome, porque está llamada a vencer, because it is called to overcome. necesita They need una llenura. a fulfillment, Diga, una plenitud del say Espíritu. a fulfillment of the Spirit. Amado, y este es el tiempo. And beloved, this is the time. Este es el tiempo This is señalado the por time Dios. designed by God. Ha comenzado el tiempo. The time has already began. Número 10. Number 10, Orden divino. divine Número order. 7. Number 7, Plenitud espiritual. fulfillment of the Spirit. Perfección. Complete fulfillment of the Spirit. Perfection. Perfección. Perfection. Y para alcanzarlo And in order to reach this, necesitamos we need escuchar. to listen. Y como les dice a estas iglesias, And as he says to such churches, guardar su to palabra keep his word y no negar su and nombre. not deny his name. Repito, I guardar repeat, su to keep palabra his word, y no and negar su nombre, not denying his name, porque Él está a las puertas. because he is at the doors. ¿Cuántos están escuchando? And how many are Que Él listening? está a las puertas. That he is at the doors. Él está a las puertas. He is at the doors. Mire, amado, Look, beloved. y con esto voy terminando ya. And with this, I'm finishing already. Dice la palabra, And the word says, venid, hijos míos, y escuchadme, come, my children, and y hear, os enseñaré el temor del Señor. and I will show you the fear of the Lord. Ahí cierra sus ojos. Venid, hijos Close míos, y your eyes. escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. And I will teach you the ways of the Lord. El oído que escucha las reprensiones de la vida The ears that hears the reprehensions of the life morará entre los sabios. will dwell among the wise. Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción Stop, my son, from hearing the instruction, y te desviarás de las palabras de sabiduría. and you will derail from the words of Y the repito wise. esto, cesa, hijo mío, de escuchar la And I instrucción repeat this, my son, stop from y listening to te instruction, desviarás de las palabras de sabiduría. and you will derail from the words of wisdom. Por eso la bendición, amado, And that's why the blessing, beloved, y la recomendación y la and the instrucción recommendation, the instruction para la iglesia for the church es is oír to listen lo que el Espíritu what the le Spirit dice a la iglesia. is saying to the church. Póngase de pie, You can stand to your póngase feet. de pie, amado. Stand to your feet, beloved. Que Dios es bueno y da oportunidades. God is good and He gives us opportunities. Dios es un Dios de oportunidades, amado. God Que is a sigue God of hablando, va a opportunities. seguir He hablando. continues speaking. Va a He will seguir continue to hablando. speak. He Va a will seguir continue to hablando. speak Porque estamos llamados a vencer. because we're called to overcome. Él viene por una iglesia sin He's mancha y sin coming arruga. for a church that is without a Ahí blemish mismo or en without a Apocalipsis wrinkle. dice que viene por There una itself in iglesia, the amado. Revelation, He says that He's coming for a Blanca church y resplandeciente. white and without a blemish. Esta es una iglesia, amado, And this is a church, beloved, llena de la plenitud del Espíritu. full of the Holy Spirit. Llena. Full. ¿Sabe por qué? Porque tuvo oídos para oír. You know why? Because they have ears to hear. Yo necesito And I need tener esos oídos para oír. to have those ears Yo to no sé hear. usted, yo los necesito. I don't know you, but I Quiero need seguir it. escuchando, amado. No quiero apartarlo el oído de la verdad. I want to continue to hear. I don't want to depart my Si usted, ear from amado, the truth. siente eso en su If corazón, le you invito have a que that in pase your heart, adelante. I invite you to come forward Porque tenemos que agudizar nuestro sentido, especialmente el de oír. because we need to keen our